Vamos a entrar con el bloque número 2, el bloque de actualidades talleres. Un tema muy importante para mí, que yo sufrí cuando trabajé en el taller, y era el horario partido, ¿vale? La jornada partida. Y cómo empecé a vivir mejor y fui más productivo en el taller cuando tuve la jornada continua. Voy a preguntar aquí a los compañeros qué opinan sobre la jornada laboral continua o la jornada laboral partida. Empieza tú. Eso es una cosa bastante personal. A mí me gustaba la jornada partida por el tema de la conciliación familiar. Pero antes de tener familia, quería la jornada continua. Ostras, pero más conciliación familiar que terminar, si entras a las 8 a las 4 y por la tarde a las actividades con tus hijos, sentarte a ayudarles a hacer los deberes, llegar a la noche descansado y, no sé, para mi punto de vista, porque claro, nosotros aquí estamos en una zona muy pequeña que a lo mejor ir a casa no nos cuesta nada, pero hay en sitios que cuesta 1 hora desplazarse hacia su vivienda. Entonces, y después, personalmente, al final cortas por la mañana, o sea, vas a cortar solamente una vez al día, no cortas 2 veces. Entonces, eres más productivo porque te pones a desarrollar un trabajo sabiendo que hasta la tarde no vas a terminar, ¿no? Hasta cuando te toque. Por lo menos es mi opinión. ¿Y qué más? ¿Algo más? Bueno, en mi caso, la mujer hacía jornada intensiva. Ajá. Y no había manera de hacerla hacer otra jornada. Y en mi caso tenía que ir a buscar yo a los niños al colegio. Vale. No podía hacerlo O sea, porque coincidíamos los dos, que a la hora de recoger los niños... Bueno, tenemos aquí un caso particular. Pero eso es muy particular, Sí. de cada uno. Pero realmente analizándola, ¿cuál crees que es mejor? O sea, analizando, fuera de tu caso en concreto, que a ti te vino mejor. La jornada intensiva. La jornada intensiva. Mucho mejor. Pienso. Bueno, yo en mi caso vengo de estar trabajando en la península jornada partida y cuando llegué aquí a Ibiza empecé con la jornada intensiva. Y en mi caso la jornada partida para mí me perdía mucho porque llegas, enganchas un trabajo, luego cortas, vuelves a enganchar y al final tienes ahí un transcurso de tiempo que has perdido porque no empiezas donde acabaste. Y bueno, eso yo lo he notado mucho. Yo creo que yo era mucho más productivo en jornada continua. Yo, conforme me he ido haciendo mayor, a cierta hora decaigo. Me noto que no tengo la misma viveza que por la mañana, me noto que tal... Ya. Y el parón ese de mediodía, comer y pararme un poco, por la tarde, ostras, había que poner a la fiera a trabajar. Ya, pero eso pasa, con los años nos pasa todo. Entonces, también influye los años. El tema de hacer la jornada continua es como maravilloso porque terminas, comes ya bien, porque al final cuando estás trabajando comes uno más ligerito, no te apetece comer un poco, o sea, no te apetece comer pesado. Y comes y ya dices, ostras, ya he terminado, ahora puedo dedicarme a hacer otras cosas, a disfrutar cada día de la vida. O sea, cada día disfruto de la vida. No antes que parece que dices, joder, llega el viernes y guay, el sábado empiezo a disfrutar. No, cada día tengo un espacio para mí, para mi familia o para hacer el hobby que quiera. Y antes me sentía un poco esclavo del trabajo, ¿no? Bueno, a ver realmente también lo que nos cuenta... A ver, Marco Antonio Moreno. Que ahí está la productividad también. Uno de los impulsores de la jornada continua. Sí, señor. No lo hacía en ningún taller. Aquí no lo hacía en ningún taller. Y yo empecé haciendo los viernes. Y más taller lo hicieron los viernes. Hay que adaptarse, tanto los trabajadores como el empresario. Yo había una cosa, por ejemplo, en el tema de carrocería, que yo me dejaba los coches aparejados a la 1 y cuando llegaba a las 3 lo tenía sequito. Entonces yo lo dejaba pintado. Pero bueno, al final es pues eso, es coordinarte en el taller y sacarlo. Yo personalmente, si tuviera que volver a trabajar la jornada partida, me costaría adaptarme. Porque ahora hago las 8 horas del tirón. Pero tú imagínate que creo que la jornada buena son 12 horas. La jornada buena laboral son 12 horas. Media jornada. Son 12 horas. Tú, o sea, tú tuviste un punto de inflexión, como debe de haber mucha gente en muchas partes de España y de los países que nos estén viendo. ¿Qué le dirías a ese empresario, ¿no? Para esa decisión de decir, ostras, que puedo cerrar por las tardes y mi negocio no le va a pasar nada?
que el cliente que me vaya a venir a partir de las 4, si cierro a las 4, me va a venir por la mañana, porque muchas veces uno se cree que porque esté el negocio cerrado a partir de las 4, ya el cliente que le iba a venir por la tarde lo va a perder, porque aquí en Ibiza se hace hasta en los talleres de mecánica. O sea, en los talleres de mecánica, eso de tengo el taller abierto hasta la X porque me va a venir uno con una avería si no se vaya el vecino. Cuando tú haces bien tu trabajo y tú tienes bien asentada tu clientela, ese cliente te va a venir por la mañana, se va a adaptar a tu horario. O sea, no es un 24 horas de nada, tú tienes que tener un horario y el cliente se te adapta. Y si hay un cliente que no se adapta, no os preocupéis, habrá otro que le venga bien el horario que estás haciendo y ya está. ¿Cuál es tu opinión? Perdona. Que yo pienso que tanto, a ver, evidentemente que el empresario, el dueño del taller, pues quizá tenga un poco de miedo a eso que tú dices. Pero yo creo que lo que hay que hacer es, si estás 8 horas, ser lo más productivo posible en esas 8 horas, tanto los trabajadores como tú como empresario, que no falle nada y que todo vaya bien esas 8 horas. Vas a tener más contento a los trabajadores porque van a tener la tarde para tener su vida, como tú decías, que yo ahora la tengo. Antes yo recuerdo que era eso, llegar el viernes a las 8 de la tarde y decir, oh, mañana empieza mi vida. Ahora no, ahora a partir de las 4 tengo cosas para hacer. Puedo irme con mi hijo, puedo ir en bicicleta, puedo ir al gimnasio, cosa que antes pues no podía. Porque, bueno, yo lo hice antes de la pandemia y cuando llegó la pandemia decidí que lo iba a hacer de lunes a viernes. Y no me ha cambiado, al revés, tengo más calidad de vida, ¿sabes? Y se puede ser más productivo. Trabajo, no te falta el trabajo. O sea, no falta el trabajo porque si tú llegas a un cliente y viene, oye, está a las 4, pues a las 4. O sea, lo siento. Hay excepciones, hay días que tengo que ir más pronto. ¿Sabes? Sí. Pero yo creo que muchos talleres no lo hacen por el miedo. Miedo de facturar a lo mejor menos, ¿no? De facturar y de perder clientes. Sí. Porque también es verdad que en muchos sitios, por ejemplo, allí en la península, todos los talleres tienen jornada partida. Y ahora si tú lo implantas, ese taller como que puede perder algo. Yo creo que va a ganar en... Ya, pero tú piensas que si la gente somos que necesitamos las cosas ya. Y si hay un cliente que necesita eso de la noche a la mañana, se va a otro taller. Ya, pues a lo mejor no es tu cliente, ¿no? Porque Ya, tú sí. tienes que dar valor a lo que estás haciendo. Y yo cuando me gusta un dentista específico y voy a ese dentista, y cuando tiene dentista la hora y la fecha y el día, voy a ese dentista. Porque para mí es el mejor dentista. No, sí, Cuando me voy a hacer un tatuaje, que el tatuaje es específico y quiero que me lo haga una persona específica, me amoldo a la fecha y el día. Pues cuando una persona tiene que ir a un taller, se tendrá que amoldar a la hora y el día que le tengan que atender o a la hora y el día que pueda ir. Ese es mi punto de vista. No, ya, pero también muchas veces no solo juega eso, juega también la necesidad. Sí, pero en un chapa y pintura no vas a hacer una reparación. Hay sitios, ¿no?, que son reparaciones express, ¿no? Pero por norma general, todos son con citas, que te deja el coche, que viene el perito, que los peritos suelen venir. ¿Los peritos van por la tarde o van por la mañana? Por la mañana. Van por la mañana, o sea, De 9 a 1. a partir de las... Yo te digo, a partir de las 6 de la tarde no se pinta. No, pues, bueno, pienso yo.